González Batista, hombre, te veo muy puesto ahí. ¿Qué te parece? Ahí Buenas noches, buenas noches. Aparte no pienso cantar, ya lo advierto, ¿vale? Bueno, lo que ocurrió ese día fue un antes y un después. Es 21 de junio del año 1996. Era viernes y era el primer día de verano, así que de entrada la verdad es que la noche prometía. Pero lo que no sabíamos es que a partir de ese día nuestros veranos iban a ser muchísimo más felices, porque pasadas las 10:30 de la noche, en la primera, empezó a sonar esta maravilla absoluta. Me gustaría escribir una canción que canten todos desde España hasta Japón. El gran Pichichi, el ídolo de todos. Muevo lo mismo un caballo que un balón. Millonario en lotería nacional. El maestro en los juegos de azar. El rey del mambo y el mago del casino. Jugando al póker, un mito sin igual. ¿Os habéis fijado en la camisa con volantes que llevaba al principio Ramón? No sabemos si le pilló el rodaje en medio de una juerga rumbera o de una despedida de soltero. Igual él nos lo puede aclarar ahora. Pero el caso es que así es como comenzaba el programa familiar más importante de los últimos tiempos. Por si alguien no lo ha visto nunca, a lo mejor se acaba de despertar de un larguísimo coma. Yo os voy a contar de qué iba el Grand Prix. Se trataba de un concurso en el que dos pueblos de España competían en unas pruebas que ponían clarísimamente en riesgo la integridad física de los participantes por un premio de más de 6,5 millones de pesetas de la época, 39.000 euros. Luego se supone pues, que ese dinero se invertía en beneficio del pueblo, pues a lo mejor en arreglar el frontón, en un cine de verano o en contratar traumatólogos para tratar a los concursantes. Era un poco como humor amarillo, pero más nuestro. Yo diría que es humor rojigualda. A cada pueblo le acompañaba además un padrino famoso. Aquella noche concursaron Sanlúcar la Mayor, de Sevilla, que tenía como madrina a la gran Norma Duval, y Guijuelo, en Salamanca, apadrinado por Tito Valverde. Seguramente recordaréis a otros padrinos muy ilustres como Fernando Romay, María Nicole Corto o el gran Chiquito de la Calzada. Bueno, el decorado del Grand Prix se disponía en torno a una pequeña plaza de un pueblo, algo parecido a esta, y tenía una plaza de toros en medio, así que no era muy difícil intuir lo que tarde o temprano iba a pasar en el programa. Y fue más pronto que tarde. Llevábamos 10 minutos de aquel primer programa cuando salió la primera vaquilla. Una vaquilla que afortunadamente y gracias a las nuevas leyes de protección animal pues hoy en día ya no podría aparecer en el programa. Como mucho se podría soltar a lo mejor a Will Smith en un mal día. Pero vamos a aguantar un momentito más en el año 96 y quiero que me permitan que me tome una licencia con intenciones puramente de documentación histórica, ¿vale? Ramón, con tu permiso, ¿vale? Por favor. Maestro Proceda. Tino, clarines. Con todos ustedes, Carolina, la vaquilla que si te pilla, te fulmina. La vaca Carolina, 220 kilos de peso y está en el ruedo. Atención, es muy importante no tocar a la vaquilla en ningún momento. No se la puede ni torear. Bueno, aquella prueba se llamaba la paella y consistía básicamente en que un señor de cada equipo, vestido de mejillón, ¿por qué no?, era sostenido sobre una paellera por sus compañeros mientras colgaba unos cartones con forma de nube en un armatoste, procurando, claro, evitar a la vaquilla, casi siempre con escaso éxito. Menos mal que lo hemos visto, porque contado pierde muchísimo esto. Bueno, aquella noche también conocimos otras de las pruebas que se convertirían en un sello de identidad del programa, como por ejemplo los aguadores, la patata caliente o mi favorita, los bolos humanos. ¿Cuántos centímetros miden los cuernos más largos del búfalo acuático? 25. Más. 40. Bueno, no me sé, el recuento de víctimas no lo conozco, pero el caso es que al final ganó Guijuelo, que contaba con un arma secreta, unos concursantes 100% de bellota. En cualquier caso, yo creo que hablo por todos los que estamos aquí cuando digo que da igual que haya ganado Guijuelo aquella noche. Ese día, en realidad, ganamos todos los espectadores. Yo cuando veo a Ramón García presentando, el recuerdo que tengo presentando Grand Prix, ¿sabes lo de Confucio? De Sí. escoge un trabajo que te guste y no trabajarás nunca, porque te lo pasabas, El te primer divertías enormemente. espectador feliz era yo, porque estaba muy cerquita. Y ahora escuchando a Pablo me he acordado de muchas cosas. Yo me acuerdo cuando veo las imágenes o cuando oigo hablar de mis programas, ¿no?
Ganó Guijuelo ese año. Ese año ganó Guijuelo el, ¿Ah, sí? ¿Te el acuerdas Grand de Prix, eso? Me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo, como el delito ya prescrito lo puedo contar. Es verdad que había muchos golpes, porque era un concurso donde las pruebas físicas eran de contacto, ¿no? ¿Y cómo nos reímos de las De los bofetadas? que se caiga la gente. Hombre, ¿Sabes lo bueno? Es que Y nos jugar a seguimos bolos viendo- con la gente, o sea, ¿a quién se le pudo ocurrir? Esa es la Que se sencillez. pongan aquí y les vamos dando. o Esa sea. es la sencillez del éxito. Ya. Por eso el Grand Prix funcionaba, porque era muy fácil de entender. Claro. Sumabas puntos de uno en uno, con lo cual no había que ser matemático tampoco. Y luego lo que decías. veías era muy fácil, ¿no? Y entonces lo que os iba a contar, y los chicos que cambiaban el decorado rápidamente, tenían por detrás en los decorados, en la tele todo por detrás, los decorados son de madera. Y entonces ponían brazo, nariz, pierna. Y según se iban rompiendo cosas, iban poniendo cruces. Se rompían cosas. Se rompieron bastantes cosas. Ya. De hecho, cuando alguien se rompe, siempre teníamos una ambulancia de guardia, se lo llevaban al hospital de turno Y volvía. cuando volvían inyesados, yo firmaba el brazo enyesado con cariño, Ramón García. ¡Qué barbaridad! Pero era como la medalla de las Olimpiadas. Me he roto el brazo en el Grand Prix y me lo ha firmado Ramón Chua, que yo era la leche. Ya. Bueno, 4 millones de espectadores se Era una engancharon pasada, a aquel aquello. estreno de Grand Prix, ¿no? Y lo que les marcó, porque fíjate, yo que he sido profesor de universidad desde que tenía 25 años, de repente yo siempre hacía el primer día de clase una cosa y mis alumnos, y alguno espero que esté viendo, os lo recordarán. Les preguntaba de toda su vida cuál es el programa que más le marcó. Cada uno decía lo que quisiera. Estamos en la universidad, es decir, gente que supuestamente está con intenciones de convertirse en alguien de pro. A partir de cuando empezó ya este siglo, los primeros años, de repente era brutal la cantidad de chavales que decían el programa de la infancia era Grand Prix. Y siempre le preguntaba por qué, y todos decían lo que tú has planteado antes, es decir, me trae un recuerdo muy especial de verme con mis abuelos en el pueblo o en el luego- barrio, y eso no lo olvidaré nunca Digo en que la vida. El ser humano ver a otro dándose un morrazo se agradece. Siempre funciona. siempre Total. funciona. Eso es Y imbatible. riéndote, Eso es imbatible, y riéndote claro. con tu abuelo, con Claro, tu la tal, familia. creando una Bueno, pues situación que detrás es como hay que analizarlo. detrás de esas pruebas de concurso habrían guionistas también Sí, pero no valía para nada. Porque tú no puedes guionizar lo que hace una vaquilla, ni lo que hace uno que te viene del pueblo y se pone a No, correr. y le claro, importa pero que cualquier habría, cosa. que quiero decir que Las detrás de pruebas, todo claro. Sí. hay un Claro, guionista siempre. claro. De hecho, creábamos pruebas, porque el Grand Prix era un programa donde fuimos capaces de crear pruebas que luego se hacían ahí. Algunas se compraban, otras las vendíamos a otros programas del extranjero, porque no deja de ser la industria de la televisión, ¿no? Y nosotros probábamos las cosas. Pero no Los tú, primeros tú no, guantazos, tú sí, no, yo porque muchas nunca veces. te rompiste nada. Pero yo probaba muchas cosas. La vaquilla ahí- también la pero ahí probaste. os La vaca sí, la os vaca es lo estabais mejor. Si era, riendo, ¿no? si era un cachorrito de nada. Sí, pero yo sí me ponía delante de Cachorrito. todo. Sí, sí. Quiero decir, Ramón, os estabais riendo. Hemos visto que os estabais riendo de los porrazos que se daba la gente. Mucho, porque O sea es que yo veía, a mí se me lesionaban hasta los invitados. Marianico del Corto se rompió un tobillo. Ahí va. Y era invitado, era padrino. Cristina García Ramos lo mismo. Iba andando por ahí y se cayó y se hizo un esguince. Mira, y se perdón, ríe. me estoy O sea, riendo. se va riendo. Pero es que me estoy acordando La del clave momento. es esa. Porque nosotros lo grabábamos, era un programa grabado, pero lo grabábamos en tiempo real. Ya. Y yo decía, esto no se puede parar. ¿Por qué? Porque tú no puedes parar la realización Claro. de una prueba. Intentábamos buscar la realización deportiva. Eran carreras, viajes, entonces no se puede parar. Y yo decía, si alguien cae, sacáis el cadáver arrastrando, que luego ya veremos lo que Seguimos. pasa. Y yo seguía, papá, y Oye, no podía parar. ¿quién diría, escuchándote, que en aquella época eras como el pipiolo, eras el yerno ideal? Sí, ¿No? Eras el yerno ideal y además lo de Carolina. Yo creo ya que te puse nombre a una vaquilla. Y además, los Y eras mismos, muy pequeña. Los mismos kilos que yo. El destino, teníamos el destino ya No, no, preparado. Mira. totalmente. Mira lo que dijo. Es que lo siento, Carolina Iglesias, pero mira. El primer hombre que me gustó fue Ramón García. Y, hombre, es que tiene un revolcón, ¿o no? Dime. Ya ves. Bueno, todo el mundo sabe que ya estoy libre. Pues yo también. o sea Estoy que libre mira. de nuevo, tengo algún año más. Oye, pues yo guay, ¿eh? A mí me gustan mayores, como a la otra, te lo juro. Ya Además, tenemos madrina, tenemos padrino Ya y está, todo nuestra arreglado. invitada de honor, Elvira. Testigo, claro. es que es fuerte. Ya está. Bueno, Es Elvira, que, bueno. Elvira Lindo, justamente ese año, en el 96, publicó el tercer libro de Manolito Gafotas, que era el que se llamaba Como Molo, ¿no?
Y Como Molo. Y seguramente Manolito Gafotas, el personaje, obviamente vería seguro que Grand Prix, ¿no? Sí, porque además yo tomaba muchas cosas de nuestros propios hijos para nutrir los libros y el Grand Prix estaba, claro. Sí, sí. Y sí, para venir a este programa me han soplado ahí los programas que veíamos juntos, porque yo no me acuerdo muy bien, pero yo creo que era un programa muy divertido, fundamentalmente. Es que nunca falla eso de ver cómo la gente se cae. No sé si romperse algo, La pero difícil se moja, sencillez, ¿no? De un juego habitual, pues hacerlo televisión, ¿no? Sí. Tania, vuestra realizadora, que es una chica joven que realiza este programa, seguro que cuando ve este tipo de programas se da cuenta de que realizarlos era muy difícil. No era nada fácil realizar el Grand Prix, pero lo importante es que aquello pareciese fácil, que todo fluía, que entraba, salía, que un bolo se caía, pero no pasaba nada. Los bolos, los pobres que hemos visto que se caían, claro, iban con las manos así. Pero los bolos... Entonces caían con la cara. Es que había una persona dentro de cada bolo. Entonces yo me acercaba con el micrófono para decirles, ¿qué tal? Entonces veía al tío con la y veía así y decía, no, te veo muy bien. Y yo iba por otro, ¿no? Porque claro, esto me pasaba a mí, yo no paraba, yo pum, pum, para adelante, ¿no? Entonces la realización en aquel momento era importante, porque los programas eran mucho más estáticos y el Grand Prix era todo el rato movimiento, desde el principio. Entonces realizar aquello tenía mucho que ver con el éxito que también tuvo el Grand Prix, porque era una televisión en movimiento. Pasaban muchas cosas y todas muy divertidas. ¿Puedo aprovechar una cosa? Un momento. ¿Puedo acercar un poco más aquí? A ver, por favor. A ver, mira. Ahora hemos chafado el plano corto No de pasa cada nada. uno, pero Es así queda bien, Tania, ¿no? Tania, ponte la pila con esto, pues te lo pido, por favor, nunca te pido nada. Yo quería aprovechar porque yo era muy fan del Grand Prix, como bien he dicho, y mi madre me ayudaba a escribir cartas para mandar al Grand Prix. Yo le decía, ¿Cómo se llama tu madre? María José. Hola, María José, tengo la niña aquí. Ahí está. Y yo le decía, mándale una carta al Grand Prix, o sea, pero creo que nunca la envió, porque encontré por casa, porque hay una cosa que no te he contado desde pequeña, me he dado cuenta de que también me gustan las mujeres, pero que todo bien, las dos cosas bien. Pero me di cuenta... en la variedad está lo bueno. Claro, sin problema, que me di cuenta porque yo le mandaba cartas... A mí también me gustan más las mujeres. Ya, bueno, pues es que son increíbles, ¿qué hacemos? Pero me di cuenta de que me gustaban las mujeres desde muy pequeña también porque le mandaba cartas a las azafatas del Grand Prix. Mírala. ¿En serio? He traído Eso que esta están carta ustedes viendo es que una carta... la escribí, os la leo. Querida Miriam, es buenísimo. ahí te dibujé, pero bueno. Querida Miriam, me llamo Carolina y te escribo porque el programa del Grand Prix me gusta mucho. Como solo tengo 5 años, es mi mamá la que escribe la carta. Así es. Me gusta mucho verte en el programa, eres muy guapa. Mira, yo... ¿Con 5 años? Apuntaba manera. Apuntaba manera. Pero que salí del armario tardísimo, no me olí la tostada. Bueno, y por eso quería que me enviaras una foto tuya. Yo ya ligando. Bueno. ¿Con 5 años? Sí, sí, muy fuerte, una fucker. Yo te regalo este recorte de la... No sé qué quería ahí, no sé qué, y también un dibujo donde estás aquí con Ramón. ¿Ramón quién es, el de la derecha? Sí, lo otro es la vaquilla. ¿Lo otro es la vaca? Lo otro es la vaca, tú eres el borrón negro y Miriam, la del medio. Miriam, que era morena, guapísima, me acuerdo Sí, de ella perfectamente. Es que la hice igual, o sea... Igualita. De hecho, se estará reconociendo. Totalmente. Entonces, bueno, pues he hecho la carta que mi padre no la mandó. Esto está firmado por mí, ¿eh? Esto sí que... Mira, aquí pongo Ramón. Esto sí que es mi letra. A mí me tiene alucinada que Carolina tenga guardadas tantísimas cosas de su infancia. Es que el Diógenes al final no es tan malo, ¿eh? Ya, no, pero es que yo no guardo prácticamente nada. ¿Tú guardas muchas cosas, Pues Elvira, he de tu procurado, a infancia? pesar de haber tenido una infancia muy nómada Claro, y es que que mis además- padres iban de un lado a otro, pero sí hay alguna cosita con mi letra y todo esto. Bueno, esta de todas formas es impagable porque... Que es una pedazo de friki, pero sí, porque no pasa además, nada. sí, estabas presagiando algo que no sabías todavía. No, claro. Bueno, es que claro, tú imagínate yo en mi pueblo viviendo mi vida de niña y de repente la gente que está en la tele la Ya, explico pero también. yo estaba saliendo ahí. Yo qué sé, pues yo pensaba que no iban a hacer mucho caso, pero de repente poder darle la carta en persona me parece fuerte. Oye, pues que... Dásela, pero dásela. Qué mal funciona el correo, ¿sabes? ¿Me la puedo llevar entonces? Hombre, claro. Me encanta. Bueno, que sepáis que Ramón García empezaste en un concurso de discjockeys, ¿no? Somos Porque- de radio, Julia. Ya, o sea, tú te defines como un tipo de radio Siempre. que casualmente hace tele. El medio, pero haces mucha tele. El medio es la radio. Ya. Lo que pasa que la televisión ha sido una amante muy buena. Luego yo creo que el hecho, por ejemplo, en el caso de los niños, el hecho de que compartieran una serie de programas en la televisión, pues
de alguna manera creaba en ellos como una especie de conversación general en el colegio, ¿no? Ahora los niños que ven, yo no lo sé muy bien, porque no tengo niños de esa edad, pero también porque ven de aquí, picotean o los padres les ponen de aquí y de allá. Pero no son ese tipo de programas que yo creo que Grand Prix era un poco también para niños. Sí, sí. Entonces, que eran una cosa, había muchos porrazos y tal, pero sí tenía una cosa de humor inocente, clásico, como de todos los tiempos. La de vida no dejan de tropezarse, ser caer. porrazos. Sí, sí. Por lo bueno, tanto- pero yo no lo llevaría a lo Sí, filosófico, entendido. sino lo llevaría a lo humorístico. Entendido. ¿no? Esa era la idea. Esa era la idea, hacer un programa de humor. Vamos al que, Una cosa, tuvo la Julia, que me he idea. quedado, que tengo que preguntarte una cosa. ¿Tú sueles ver tus programas antiguos? No. 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 Yo tampoco, porque No. ha dicho una cosa Elvira que es importante. Habéis hablado de nostalgia. Sí. La nostalgia, el otro día me dijo un realizador haciendo las campanadas con Ibai, que era de mis niños del Grand Prix, me dijo, Ramón, tú no me produces nostalgia, porque la nostalgia es triste. Me produces remember. Cosas bonitas, me alegro, me acuerdo de eso, del abuelo, de verlo con mi padre, mis abuelos ya no están y yo lo veía con ellos. Bonitos recuerdos, ¿no? No Ese tiene que remember ser- bonito, no, no, nostalgia, tiene que ¿no? ser Y por eso nostalgia, yo soy sí. como Julia, a mí tampoco me gusta No, verlo no de lo veo. atrás. No lo veo. No lo veo. De Me vez estoy en cuando emocionando alguien viendo recupera cosas, un ¿no? fragmento. Mira, ahí estoy, estas campanadas. Ah, míralo. Bueno, el que recuerda perfectamente cómo nació el Grand Prix es su creador. Bueno, ese creador es el director, es la cabeza pensante detrás de aquel programa, es Francesco Bosserman. ¿Quieren saber cómo se gestó el Grand Prix? Pues ahí va. La idea del Grand Prix surgió por casualidad. La idea era ir a estos pueblos que están en una España que yo visité con el coche, con mi mujer, y me encantaban. Eran maravillosos, eran tiernos, había todo. El programa era Los Pueblos de España, donde se hacen muchos encierros. Y sobre todo, a mí me llamaba mucho la atención estos que saltan encima de las vaquillas, los recortadores me parece se llaman. La vaquilla era parte fundamental del programa, tan es así que la cabecera del programa era la protagonista. Había que encontrar las vaquillas que iban bien, etcétera, etcétera. De hecho, uno de los primeros programas, el que traía las vaquillas, me trajo un bicho que era enorme. Digo, ¿tú estás loco? Digo, esto no puede, por esto se las mata. También había esta componente atlética de estos, porque eran los mozos del pueblo, que todo el mundo se pensaba, todos eran toreros. Y de hecho algunos se ponían de torero y la vaquilla le daba. Que son muy pequeñas, pero tienen una cabeza durísima y se te tiran al suelo. Entonces digo, esto es divertidísimo. Ramón García, cuando hacía el programa, se divertía mucho. Intentaba animar los representantes de los diferentes pueblos, intentaba animar también los que habían perdido. Esto de ser cariñoso, humano, con el concursante le hacía especial. Y después está esta atmósfera que se crea de entrañable de los pueblos. ¿Quién no tiene un abuelo que está en el pueblo que lo va a visitar? O los padres que están en el pueblo. Cioè, se redescubría una manera de vivir. Y esto era durante el verano. Por esto yo creo que ha marcado una época. El ganador de la primera edición del Grand Prix me dio las gracias. Y dio las gracias a Televisión Española porque la televisión pública se acordaba de otra España, quella que nunca está, nunca aparece, siempre está la olvidada. En ese caso la habíamos recuperado. Bueno, le envío desde aquí un abrazo. Hay una frase que me dijo una vez que uso muchísimas veces cuando te pasa algo, vas acumulando desgracias o cosas no especialmente positivas en la vida. Bosserman tiene una frase fantástica que es ¿y qué más da otra raya a un tigre? ¿No? Pues eso, Francesco vamos ha sido acumulando las rayas de los tigres, ¿no? Francesco ha sido uno de los grandes de la televisión en Sí, este país. sí.